Compañeras y compañeros, bienvenidos al canal de Asesorías Prexum. Y antes de empezar, por favor, si gustan, suscribirse al canal, picarle a la campanita y dejarnos un comentario de qué les parece el video. En esta ocasión estamos viendo la materia Etimologías griegas y latinas del español, la cual hemos diseccionado previamente en sus etapas anteriores. Estamos a punto de terminar la etapa 4 y tenemos actividades de aprendizaje. En la etapa 1 y la etapa 2 vimos los temas relacionados a el latín y en estos al griego. Entonces, bueno, la actividad de aprendizaje 2 nos dice lo siguiente: separa los elementos que conforman cada uno de los siguientes tecnicismos, enseguida escribe su significado. Revisa el ejemplo. Entonces, bueno, tenemos tecnicismos que son estos, ya había explicado previamente que los tecnicismos en lingüística serían significantes, una palabra que tiene que significar algo y como bien aquí tenemos el significado, ¿ok? Entonces los tecnicismos son logotipo, antítesis, geometría, anfibio, heterogéneo, átomo, clorofila, litografía, hepatitis, endocrino, catabolismo. Todos ellos están compuestos por raíces griegas. En su caso tenemos sufijos, prefijos, raíces. Vamos a diseccionar, por ejemplo, algunos de ellos. El más común que siempre vemos es hepatitis. Diseccionado queda hepa, separación, titis. Esa terminación titis, ese sufijo, significa inflamación, ¿ok? Y hepa, pues bueno, es justamente del hígado relacionado a él. Entonces, hepatitis, inflamación del hígado, como aquí lo tenemos diseccionado. Lo importante es que ustedes se cuestionen y vayan formando un criterio en relación a todas las palabras que utilizan y a los tecnicismos que próximamente van a utilizar dentro de sus respectivas carreras a las que decidan ir, y van a utilizar estos y cuestionense de dónde vienen. En esta materia vamos a sentar algunas bases, pero ya depende de ustedes seguir nutriéndose acerca de las etimologías. Entonces, bueno, logotipo. Elementos logo, tipo y significa símbolo gráfico peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto, ¿no? Un logotipo lo podemos ver en prácticamente todos lados. El logotipo de Netflix, el logotipo de Pepsi, el logotipo de Canon, etc. Los logotipos son símbolos gráficos que representan a determinada empresa, marca, producto, etc. ¿Ok? Antítesis. Antítesis y significa una relación de oposición. Cuando dos cosas son opuestas, dicen es su antítesis. La más común que he escuchado dentro de la cultura geek es más o menos Batman es antítesis de Joker, ¿ok? Se podría tratar más o menos ahí como si fueran antónimos, lo contrario, y sería completamente válido. Luego tenemos geometría. Parte de las matemáticas que estudia la figura, geo, completamente, figura, metría, de métrica, de medir, ¿ok? El estudio de las figuras. Anfibio, animales con respiración branquial en la fase adulta. Yo no tengo mucho conocimiento acerca de biología, pero por definición, pues, sabemos que respiran por las branquias en la fase adulta. Heterogéneo, que se forma por distintos elementos de diferentes clases, es decir, algo que está compuesto justamente por distintas vertientes de diferentes clases. Átomo, la unidad más pequeña de materia, es decir, lo más pequeño, lo más chiquito que se puede estudiar, eso es un átomo. Clorofila, la sustancia que permite a las plantas absorber la luz, ok, clorofila. Litografía, proceso del tratado de impresión en piedras. Vemos que ahí tiene grafía, que en otras clases hemos visto grafía como rayar, paso, letra, eso significa grafía. Luego tenemos la muy clásica hepatitis, que ya diseccionamos. Tenemos endocrino, sistema del cuerpo donde están las hormonas, el sistema endocrino. Y finalmente catabolismo, parte del proceso metabólico donde se degradan los nutrientes, es decir, en este proceso de comer y demás, la parte donde los nutrientes empiezan a degradarse, los empiezan a sacar, ese es el catabolismo. Como ya mencioné, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Que ustedes conozcan bien los sufijos, que donde los vean sepan qué significa algo y demás, pero también que se vayan cuestionando su camino hacia una profesión, y cuando ya estén ahí, vean que estos tecnicismos son palabras que se usan muy comúnmente, de verdad, en distintas profesiones. Así se contesta este ejercicio, queridos compañeros y compañeras.
Vamos a pasar al siguiente, que igualmente nos está hablando de estos tecnicismos. Tenemos tecnicismos del lado derecho: ángulo, amnesia, parásito, esqueleto y anatomía. Y definiciones del lado izquierdo, igualmente acá: estigma, oda, sarcasmo, cráneo, aorta. ¿Ok? Vamos a ir con la primera, que nos dice: ¿cuál es la arteria que nace del ventrículo izquierdo del corazón de las aves, de los mamíferos, y que es la mayor del cuerpo? Tenemos como respuesta la J, aorta. Por supuesto, la vena aorta es la más grande y aquella que sale de un costado del corazón. La pérdida o debilidad notable de la memoria es amnesia, por supuesto. Cuando una persona comienza a perder, dicen, tiene amnesia, ¿no? Conjunto de piezas duras y resistentes, por lo regular trabadas o articuladas entre sí, que da consistencia al cuerpo de los animales para sostener o proteger sus partes blandas. ¿Cómo se le llamará a esa parte que funciona como una coraza para proteger lo que hay adentro? Esqueleto, por supuesto. Y después tenemos caja ósea, que está contenida en el encéfalo. Está muy interesante porque nos está hablando de un tecnicismo, pero dentro también hay una palabra muy curiosa, ¿no? Encéfalo, recordemos que viene de céfalo, es decir, cabeza. Entonces, ¿cuál es esa parte que está contenida en la cabeza? Nos dice que es la I, cráneo. El cráneo, por supuesto, protege el encéfalo. Continuamos con las demás. Marca o señal en el cuerpo: desorado, afrenta, de mala fama, una marca que tengamos, o cuando la gente señala mucho a alguien por tener diferentes rasgos. ¿Cómo se le dice a eso? F, un estigma, ¿no? La gente tiene un estigma respecto a alguien, o una persona tiene estigmas en el cuerpo. Ahí termina esa diapositiva. Luego, composición poética lírica de tono elevado, que generalmente ensalza a algo o a alguien. Una oda, por supuesto, que viene de ode, que significa canto. Esa es la etimología de oda. Naturalmente se le dedica a una persona o alguna divinidad. Luego tenemos la burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Por supuesto, a mucha gente le gusta utilizarla, es el sarcasmo. Esta burla irónica hacia una persona o hacia alguien. Dicho de un organismo animal o vegetal que vive a costa de otro alimentándose de él. Esta es muy clásica y bueno, creo que todo el mundo la sabe. Esta arriba es parásito. Figura geométrica formada por dos líneas planas que concurren en un punto, por dos semiplanos en el espacio que parten de una misma recta, o por tres o más planos en el espacio que se cortan en un punto. Esta definición es confusa, sobre todo para personas que no seamos muy ávidas del área de las ciencias exactas, pero pensándolo bien, es un ángulo, ¿ok? Su definición meramente es la que dice, se juntan y forman un espacio ahí, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la ciencia que estudia la estructura y forma de los seres vivos y las relaciones entre diversas partes que lo constituyen? Nos dice que la E, y por supuesto tiene que ser anatomía. La anatomía se encarga de estudiar el cuerpo humano y las relaciones entre diversas partes que lo forman. Finalmente, queridos compañeros y compañeras, para terminar, nos pide que construyamos oraciones lógicas con los tecnicismos propuestos. El primer tecnicismo es cilindro, un tecnicismo clásico que utilizaremos en ciencias exactas, y una oración muy sencilla es: el cilindro es enorme. Como pequeño brevario cultural para su examen de admisión a la facultad, recordemos que una oración se forma utilizando un verbo. Si no hay un verbo, no es una oración. Un verbo es una acción, algo que se hace, ¿ok? En este caso, el verbo ser: el cilindro es enorme. Astrónomo es el tecnicismo. Mi padre es astrónomo, nuevamente el verbo ser. Cromosoma, hoy estudiamos los cromosomas, el verbo estudiar en plural. Didáctico, el libro es sumamente didáctico, ¿ok? El verbo ser nuevamente. Y didáctico está funcionando en una oración atributiva. Cervix, en la clase de biología aprendimos sobre el cervix, el verbo aprender, ¿ok? Quimera, la quimera me motiva cada día, ¿ok? Motivar, el verbo. Terapia, voy a terapia cada fin de semana, el verbo ir. Comedia, fuimos a ver un show de comedia, el verbo ir nuevamente. Hipermetropía, le diagnosticaron hipermetropía, diagnosticar es el verbo. Y peroné, se lastimó el peroné durante la práctica. Muy doloroso que ha de ser esta situación, pero entonces vemos cómo utilizamos cada uno de estos tecnicismos para formar oraciones. En esta parte a mí me gusta decantarme más por el sentido de generar una oración, y ustedes díganme, déjenme en los comentarios oraciones que puedan formar con esas palabras. Si le pueden poner más de un verbo, estaría genial. Formar oraciones compuestas llevan dos o más verbos, dos o más acciones. Oraciones simples, un solo verbo. Y con esto, queridos compañeros y compañeras, hemos finalizado la etapa 4,
les agradezco sumamente el hecho de que hayan estado conmigo en toda esta ruta de 4 etapas. En 2 vimos latín, en 2 vimos griego y juntos hayamos aprendido. Antes de despedirme, sí les recuerdo que le den like al video, se suscriban y le den clic a la campanita. ¿Por qué? Porque aunque este curso de etimologías griegas y latinas del español haya terminado, en este canal de Asesorías Prexum nos dedicamos a diseccionar todas las materias. Entonces, si buscan por ahí pueden encontrar uno de la materia de estadística, y si buscan pueden encontrar otro de biología, y de vez en cuando preguntas relacionadas a el examen de admisión a la facultad, etcétera. Entonces seguramente les servirá mucho estar suscritos a nuestro canal. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy el maestro Homero y de parte de Prexum y mía les agradecemos mucho. Hasta la próxima.